Buenas noches a todos. La Sociedad Teosófica en Perú, rama HPB, les agradece su asistencia. En esta oportunidad, cerrando el ciclo de este año de conferencias mensuales, nos complace presentar a nuestro querido hermano Tomás Barriga, quien es comunicador social, tiene una maestría en docencia universitaria, además de un doctorado en psicología. Hoy su conferencia es sobre ciencia moderna y teosofía, un tema muy interesante. Tomás, Ok, muchas gracias, Mónica. Saludos para los que están saludando también por el chat, ¿no? Varios hermanos de Chile, de Argentina, también de Perú. Vamos a empezar esta última charla de la Logia HPB de Perú, el año, la última charla del año, con esta pretensión, pues, ¿no? Vamos a hablar de ciencia. Vamos a hablar de ciencia y filosofía. Una de las razones Creo que una de las acusaciones, más que razones, a las cuales es sometida la filosofía, es que no es científica. Y es porque la ciencia naturalmente ha estado relacionada únicamente con las demostraciones empíricas materiales. Por supuesto, para la ciencia, la religión es anticientífica, eh, el arte es anticientífico, siendo que en la propia formación universitaria y profesional se considera tanto la filosofía como la religión y como el arte formas de conocimiento. A veces los científicos creen, y trabajo con varios en la universidad, creen que solamente lo que la ciencia dice es lo único que puede ser creído y tomado como verdad. Y nos olvidamos muchas veces que, en fin, por supuesto que la ciencia es un método fabuloso para obtener respuestas, pero no es el único método. No nos podemos olvidar de otras expresiones humanas, ¿no? Que precisamente ven el otro aspecto, no el aspecto objetivo de la realidad, es decir, el estudio de los objetos, sino el aspecto subjetivo de la realidad, que es el estudio de los sujetos, nosotros. Nosotros somos sujetos, nosotros no somos objetos. Y por lo tanto, nuestras emociones, por ejemplo, nuestros miedos, nuestras creencias son reales, nuestros sentimientos son reales. Y sin embargo, la ciencia no los puede ubicar, ¿no? Puede estudiarlas un poco, pero como consecuencias químicas o bioquímicas, pero todavía la ciencia no ha comprendido muchísimas cosas básicas del ser humano. Eso no quiere decir que no valga, por supuesto que es enormemente valiosa. No tendríamos el mundo que tenemos hoy si no fuera por la ciencia. Pero no es el único método de conocimiento que existe. Bueno, pensemos aquí. ¿Qué es la ciencia? Básicamente, la ciencia, no, un principio fundamental que a veces lo repito mucho en clases en la universidad y les cuesta mucho entenderlo, sobre todo a los jóvenes, porque a los jóvenes les han dicho desde el primer día de inicial en que lo que es científico es válido y lo que no es científico no sirve. O sea, hay una creencia, porque es una creencia, casi como si la ciencia fuera una religión, de que la ciencia encuentra la verdad. Y basta con entrar un poquito a la filosofía de la ciencia, o sea, la ciencia avanzada, la epistemología, por ejemplo, para darse cuenta que la ciencia no encuentra ninguna verdad. Cuando uno entra en profundidad a la ciencia, se da cuenta que la ciencia no encuentra verdades. Lo que hace la ciencia es experimentar con la realidad y plantear teorías, proponer teorías. Esas teorías son válidas en la medida en que pueden ser demostradas y sirven hasta que son reemplazadas por nuevas teorías. La teoría básica, la teoría de los paradigmas básica de Kuhn, ¿no? El filósofo. Entonces, hablamos de verdades científicas, no de verdades absolutas. La ciencia no encuentra ninguna verdad absoluta, encuentra verdades científicas. Las verdades científicas son verdades que pueden ser en ciertas condiciones demostrables y repetibles. Y eso nos vale hasta que se encuentre otra explicación mejor, ¿no? Kuhn decía, ¿no? En su explicación de los paradigmas científicos, decía, hay una realidad y la ciencia trata de explicarla. Y entonces le explica, crea una teoría para explicarla. Pero esa teoría
funciona por un tiempo y después hay nuevos científicos que le encuentran anomalías, ¿no? Cosas que no llega a explicar del todo la teoría. Y entonces se crea una nueva teoría, un nuevo paradigma científico que es aceptado, mientras que el anterior es rechazado total o parcialmente. Así avanza la ciencia. Y la ciencia, como decimos, no encuentra verdades, a pesar de que es enormemente valiosa. Y podemos tener un simple ejemplo básico que todos hemos aprendido desde que estábamos en el colegio, ¿no? A todos nos han enseñado, por ejemplo, las leyes de Newton, ¿no? Las leyes de Newton, que funcionan muy bien, por ejemplo, en el mundo material, para explicar la gravedad, para hacer cálculos. Funcionan muy bien. Pero a comienzos del siglo XX apareció Einstein para tratar de explicar cómo estas teorías funcionan muy bien aquí en la Tierra. Pero si salimos al espacio, si vamos a velocidades superiores a las de del propio planeta, en condiciones de no gravedad, las leyes de Newton no sirven. Entonces la teoría de Newton es que sirve para ciertas cosas y para ciertas cosas no sirve. Él plantea su teoría de la relatividad para explicar fenómenos que suceden a gran escala, que las teorías de Newton no pueden explicar. 20 años después de Einstein, Heisenberg y Schrödinger crearon la física cuántica, o planearon o propusieron la teoría de la física cuántica, y entonces echaron para atrás la teoría de Einstein, porque ellos se enfocaron en las micropartículas. Curiosamente, en física, que es lo más sólido que tiene la ciencia, porque lo más sólido es lo físico, ¿no? El estudio, la ciencia más pura, si se quiere, es la física. Y en la física, los físicos, digamos, tradicionales, ¿no? Se basan en Newton y Einstein, tienen una serie de explicaciones acerca de lo que pasa en la Tierra y lo que pasa fuera de la Tierra, y funciona, y son demostrables, y son empíricamente demostrables. Y las normas que crearon Schrödinger y Heisenberg en las micropartículas, en las partículas subatómicas, son totalmente diferentes, son otras reglas físicas de otro universo, y que sin embargo también son demostrables y verificables. Entonces, actualmente los físicos están como locos porque necesitan una teoría unificada, porque una teoría plantea una cosa, otra teoría plantea totalmente lo contrario, y ambas son verificables empíricamente. Necesitan una teoría unificada, y en esa búsqueda han estado, pues, Steve Hawking y otros físicos, ¿no? Todavía sin éxito. Entonces, la ciencia es una búsqueda, ¿de acuerdo? Es una búsqueda de respuestas a la realidad, es una búsqueda de respuestas sobre todo a lo más próximo que podemos demostrar y probar para que funcione, y es un conjunto de teorías que nos explican, ¿no? Y van siendo reemplazadas una teoría por otra mejor. Las teorías no son absolutas, son eso, teorías. Hasta hace algunas decenas de años se creía, por ejemplo, y sus mamás, y sus abuelitas de los presentes deben haberlo escuchado alguna vez, que las úlceras estomacales eran producidas por la falta de ingesta de alimentos por prolongadas horas. Es decir, siempre la mamá, a mí mi mamá me decía esto, ¿no? Tienes que comer a tus horas porque si no te va a dar úlcera. Entonces, esto es una creencia, y es más, era demostrado, o sea, la medicina efectivamente lo afirmaba. Hasta que se descubrió esta bacteria, el Microbacter pylori, el causante de eh, la, la, las úlceras estomacales, ¿no? Cuando, cuando existe esa bacteria, el hecho de no comer a ciertas horas prolongadas, pues genera las úlceras. Pero sí. Ahora, ¿cuándo algo es científico y cuándo no lo es? Básicamente es científico cuando sigue el método científico. El método científico, contrariamente a lo que mucha gente cree, no es un cuco, no es una cosa gigantesca, monstruosa, muy difícil. No, el método científico es bien fácil. Es un conjunto de normas que todos los hemos aprendido sin saberlo cuando estábamos en nuestra educación básica. Y si hemos tenido estudios universitarios, nos lo han dicho por ahí sin mucho interés, ¿no? Plantearnos, formularnos un problema, plantearnos hipótesis, trazarnos objetivos, buscar información de investigaciones anteriores que sostengan o no sostengan nuestras hipótesis, y luego experimentar con la realidad a fin de poder demostrar empíricamente aquellas hipótesis que vamos planteando. Este es el método científico. Entonces, esta experimentación con la realidad, ¿no? Tiene un limitante, pues, en la ciencia, que solo disponemos la ciencia
materialista, la ciencia moderna, solo dispone de instrumentos materiales, un microscopio, una probeta, reactivos químicos para experimentar sobre la realidad física. ¿Cómo experimentamos en la realidad mental de los seres humanos? ¿Cómo experimentamos en nuestras emociones? Por supuesto que también se han creado instrumentos aproximados, la psicología, el psicoanálisis, la psiquiatría, la sociología, la antropología, han creado algunos instrumentos no físicos para tratar de aproximarse a respuestas científicas utilizando el método científico también, ¿no? Pero al tener solo medios materiales de experimentación, nuestra experimentación es limitada. Explicar cosas que se encuentran por encima de lo material, como el mundo espiritual, como las religiones, como las creencias, como lo mental o el ser interno. Y la teosofía, que todos nosotros creo que tenemos una idea, si no, no estaríamos allí. Una de las características que son fundamentales en la teosofía es que, la Gila Blavatsky lo decía en la doctrina secreta, la teosofía es la síntesis de la ciencia, filosofías y religiones. Y curiosamente, muchos de los descubrimientos científicos de los últimos años están llegando a bordear los límites con lo espiritual y a explicar algunas cosas que los conocimientos orientales que la teosofía trajo el siglo XIX a Occidente bien decían desde hace cientos o miles de años. La teosofía entonces también es una búsqueda de conocimientos, el estudio de algún conjunto de conocimientos, y la teosofía es también una herramienta, eso no lo digo yo, eso lo decía también la señora Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, que la teosofía es una especie de sistema que permite precisamente integrar la ciencia, la filosofía y la religión en un todo compacto que es la realidad, ¿no? Ahora, la teosofía tiene dos partes, ¿no? Una que es racional y empírica, que se sostiene en la ciencia, que se sostiene en la investigación, que se sostiene en la experimentación. Pero también tiene otra parte, que es la que la vincula a la filosofía y a la religión. Un conjunto de conocimientos revelados. Revelados porque nos han sido transmitidos y no podemos experimentar sobre ellos. Pero a diferencia de la fe ciega de algunas creencias, es un conjunto de ideas que podríamos o podemos comprobar en la medida en que podamos ir creciendo en este mundo de la filosofía y la espiritualidad. O sea, si bien es cierto, sí hay un conjunto de verdades que no han sido demostradas empíricamente, como las religiones, existen métodos dentro de la teosofía para poder comprobar empíricamente, por supuesto no de manera física, estas verdades o estas afirmaciones. No hablemos de verdad, la verdad es una cosa mayor, ¿no? Jiddu Krishnamurti solía decir que la verdad es como un diamante de miles de caras, ¿no? Y que uno pues a veces accedía a la verdad, pero accedía a una cara de la verdad y decía, esta es la verdad. Y otro llegaba a la verdad en otra cara y decía, esta es la verdad. Y la verdad es que solo veíamos en la porción de verdad que somos capaces de comprender, ¿no? Y a la cual tenemos acceso, pero la verdad es algo dinámico, decía Krishnamurti. Si pudiéramos definir la verdad, ya sería algo muerto, porque tendríamos que definirla. Y la verdad es algo que cambia y es algo que es independientemente de nuestras definiciones. Yendo hablando de la teosofía, justo esta frase, y ya la mencioné, de que la teosofía era la síntesis de la ciencia, la filosofía y la religión. Yo suelo utilizar esta metáfora mucho porque me permite explicarme acerca de lo que es la teosofía. No voy a ahondar en esto porque ya también lo hemos mencionado otras veces, pero a mí me gusta sentir que la teosofía es un conjunto de círculos concéntricos donde se concentra el conocimiento humano, ¿no? Al centro está lo realmente trascendente, que es nuestro desarrollo espiritual y el encontrar dentro de nosotros las respuestas de todo el universo, ¿no? Llámenle liberación, llámenle iluminación, llámenle iniciación, llámenle como quieran llamarle, pero en esencia
esa búsqueda, eso que está en el centro de la teosofía es nuestro desarrollo interno. Alrededor de la teosofía, alrededor de ese desarrollo interno hay muchas cosas que también son teosofía, ¿no? Hay estudios de la historia, hay estudios de los poderes del ser humano, hay estudios de la ley de la naturaleza, hay estudios de elementos científicos, hay cosas metafísicas, y todo eso va poniéndose en las esferas más alejadas de, de esta teosofía, del centro de la teosofía. Pero todo es teosofía, en el sentido de conocimiento que nos permite entender la realidad, entender al ser humano y entender las leyes del universo. Un primer contacto con esta explicación es, bueno, entonces, ¿y qué tiene que ver con la ciencia? Pues mucho, porque sigue el método científico en la investigación. Y número dos, que las explicaciones científicas en las demostraciones han ido demostrando con el tiempo, y es lo que pretendo rápidamente pasar en esta charla, mostrando algunas cosas que la teosofía y por supuesto textos orientales muy antiguos vienen diciendo desde hace miles de años, ¿no? Y que sin embargo recién la ciencia, con los enormes avances tecnológicos, está comprendiendo y está descubriendo o planteando o proponiéndolo en sus teorías. La aparición de la inteligencia artificial hace un par de años está revolucionando los campos de la ciencia como no tienen idea. Porque la IA no puede reemplazar aún la mente humana, pero puede hacer lo que la mente humana hace, si es que la mente humana la guía, muchísimo más rápido. Los campos diferentes de la investigación se abren, ¿no? Con esta nueva herramienta. No sé, es que no deja, por supuesto, de ser una herramienta, ¿no? Una revolución que todavía no vemos a personajes como Bill Gates, ¿no? Han dicho que esta aparición de las inteligencias artificiales generativas, que están tan de moda, es una revolución tan grande como la invención del Internet, ¿no? O como la invención de la rueda. Ya veremos en el futuro si eso es cierto. La tesis de esta charla es que la ciencia moderna está llegando a conclusiones teosóficas. Se han afirmado y mencionado pues, las tradiciones de sabiduría de diferentes culturas a través de las épocas. Y vamos a hacer un rápido recorrido por algunas de estas ideas, ¿no? Acerca del universo. En el hinduismo se hablaba de que el universo es Brahman y que Brahman, esta deidad que es el universo, duerme, ¿no? Una noche y despierta al día siguiente, como nosotros, en metáfora, y cada día de Brahma es el universo. Es lo que nosotros conocemos como la manifestación de un universo. Y en la noche de Brahma, el universo desaparece. Desaparece porque es un día de Brahma y Brahma está dormido, ¿no? Por supuesto, una explicación metafórica acerca de lo que hoy la ciencia considera la principal teoría acerca del origen y fin del universo. O seguramente conocemos las teorías del Big Bang y del Big Crunch. Actualmente, dentro de las teorías que existen sobre el origen del universo, la más popular, la más difundida, la más aceptada y la que parece estar cada vez siendo demostrada con la expansión de las galaxias, con la separación de las estrellas, con la explicación de Einstein de que el universo es curvo, en fin, y de que todas las galaxias están... Por ejemplo, una de las cosas que nos dicen, que ha descubierto, por ejemplo, el telescopio Hubble, es que se sabía que todas las galaxias estaban en expansión, es decir, estaban separándose, ¿no? Las galaxias estaban separándose. Entonces uno pensaba que se estaban separando de nosotros, ¿no? Como punto de observación, yo veo que las galaxias se abren y se separan. Pero ahora con el Hubble se ha podido medir que todas se separan equidistantemente unas de otras. No es que están huyendo de un lado, sino que todas se separan unas de otras. Y la explicación más cercana que nos hacen es que imaginémonos que nosotros pintemos un globo lo inflamos chiquito y pintamos bolitas, ¿no? Son las galaxias. Y luego inflamos el globo. Y todas las galaxias se separan y se agrandan. Simultáneamente todas, proporcionalmente unas de otras. No es que unas vayan para un lado y otras para otro lado, no. Todas se separan en igualdad de condiciones, como un globo que se infla. Lo cual sustentaría, ¿no? Esta aparición, ¿no? Los manvántaras y los pralayas, es decir, los días y las noches de Brahma en el hinduismo, son la teoría predominante en la explicación del universo actualmente,
con la teoría del Big Bang, que en algún momento hubo una gran explosión que creó todo el universo, de una concentración enorme de materia que no se explica, y que el universo está expandiéndose, y que cuando la energía que generó esa explosión deje de expandirlo, pues como el globo, igual volverá a contraerse hasta que desaparezca en un punto y no haya nada, ¿no? Esa es la teoría, digamos, científica comúnmente aceptada acerca del origen del universo, que es una teoría. Es curioso que la teoría se acerque a lo que religiones orientales han dicho hace miles de años. Otra afirmación, por ejemplo, dentro de la teosofía y de algunas corrientes anteriores también a la teosofía, ¿no? Es la existencia de una materia que interpenetra toda la realidad, que se le llama o que se le ha llamado el akasha. Se dice que todos los átomos están interpenetrados por akasha, que todos los planos están interpenetrados por akasha, que todo el universo está interpenetrado por el akasha. Y el akasha, de alguna manera, es lo que genera la unidad entre todo este universo, ¿no? Una materia invisible que existía en el siglo XIX. Se planteó la teoría de la existencia del éter, una materia que estaba entre todas las cosas y que después se descartó, porque trataron de experimentar cosas y nunca encontraron el éter. Y entonces se descartó científicamente la existencia del éter. La filosofía siguió hablando del éter y siguió hablando de la calle. Sin embargo, según las observaciones también del Hubble, en el universo, el 4% de la materia es material, o sea, es física, sólida, para decirlo de alguna manera. El 22 es materia oscura y el resto, o sea, estamos hablando de más del 70% del universo, es lo que la ciencia ha llamado energía. ¿Y qué cosa es energía oscura? ¿No? Una sustancia que al no reflejar la luz se le llama oscura, porque no se ve la luz en ella en lo físico, pero que interpenetra todos los átomos, que interpenetra todas las partículas, que interpenetra todo el universo, y que de alguna manera es la mayor parte del universo, ¿no? Eso es lo que la ciencia nos dice. Otra, yendo con la misma línea del universo, en teosofía se dice que, bueno, lo que el hinduismo afirma, que todo es Brahman. El universo es uno solo, integrado. Es lo mismo que en religión decir Dios es uno, ¿de acuerdo? O sea, Dios es una sola cosa y todo es Dios, ¿no? Y todo está integrado en él. Pues todo es Brahman. Curiosamente, en el CERN, en este centro de investigaciones de aceleración de partículas, ¿no? Descubrieron el bosón de Higgs hace algunos años, que todos ustedes seguramente han escuchado. Fue una noticia para la ciencia, y aunque la gente no entiende mucho, la mayoría de personas no entienden mucho qué cosa es el bosón de Higgs. Oh, se ha descubierto el bosón de Higgs, la partícula de Dios, como le llaman popularmente. A ver, intentando explicar qué cosa es, ¿no? El bosón de Higgs primero fue una teoría en los años 60, ¿no? Que Higgs, precisamente, por eso lleva su nombre, la planteó como una explicación. Y curiosamente, ¿saben cuál fue la explicación? Algo así como el Akasha. Es decir, el bosón de Higgs es una partícula subatómica que forma lo que le llaman el campo de Higgs. ¿Y el campo de Higgs qué cosa es? Es una materia, una sustancia, un campo que interpenetra todo el espacio y todas las cosas existentes en el universo. Es decir, está en todos lados, ¿no? El bosón es la micropartícula de ese campo. Un bosón es eso, una micropartícula, una partícula subatómica. Y entonces, este campo que permea todo el espacio es el que le da masa, ¿no? A todo aquello que lo toca. O sea, el fotón, los hadrones, los quarks, ¿no? Tienen masa porque al contacto con este campo de micropartículas llamadas bosón de Higgs o campo de Higgs, adquieren masa y adquieren materia. O sea, el universo no tendría masa, los electrones no tendrían masa, los quarks no tendrían masa, si no fuera por esta partícula subatómica, que fue, digamos, verificada su existencia en este enorme aparato que se llama acelerador de partículas, que funciona en el CERN. Entonces, ¿qué se descubrió en realidad? Se descubrió que todo en este universo está interconectado. Se descubrió que todo, hay una materia, hay una sustancia, hay una energía, hay un campo, una energía, sería creo la palabra más adecuada, que interpenetra todo y que une todo y que le da materia a la materia y que le da explicación y sustento al espacio y a todo lo que existe como una unidad. Curiosamente, este acelerador de partículas ha permitido descubrir que no hay espacio vacío
y que hay una materia misteriosa, a la cual le han llamado materia oscura, es energía y que se encuentra interpenetrada en todas partes. Esa es la teoría resultante de estos descubrimientos. Hay cosas curiosas en esto del choque de hadrones, ¿no? Por supuesto, es una cosa lejana a nuestra realidad, pero ¿qué es un hadrón? Es una partícula subatómica, ¿no? Entonces, ¿qué hace este gran acelerador de partículas, ¿no? Agarra hadrones, agarra partículas subatómicas y las acelera casi a la velocidad de la luz. Las hace girar y girar porque es como una especie de, de dona, ¿no? La estructura de este ser. La hace girar a velocidades cercanas a las de la luz y las hace chocar. Es un colisionador. ¿Para qué sentido tiene ese? Bueno, la ciencia pues busca respuestas, experimentando con las partículas subatómicas más pequeñas de la materia, ¿no? Y una cosa curiosa, algo que no tenía explicación, a menos que tengamos en cuenta que el campo de Higgs es real, es que cuando se agarran dos hadrones, se los hace girar a una enorme velocidad y se los hace impactar el uno con el otro, se parten en pedacitos, generan una pequeña explosión. Pero cada pedacito tiene la misma masa que el hadrón que chocó al comienzo. Es decir, en teoría, si una cosa se parte, pues está partida en pedazos más chiquitos, ¿no? Pero curiosamente, cuando colisionan los hadrones, cada una de las partes, que son muchas, de esta colisión, son de la misma masa que el hadrón que chocó al comienzo. Entonces, se está creando materia, en teoría. Sí y no. Porque ¿cuál es la explicación que nos da la ciencia? La explicación que nos da la ciencia es que es la demostración de que la energía es materia y de que la materia es energía. De que todo es energía. Porque, ¿qué cosa es lo que genera que todos esos pedacitos tengan la misma masa que el original? La energía de la colisión. Es decir, la energía de la colisión se convierte en materia, se convierte en una partícula, en el choque. Y cada pedacito no disminuye más chiquito de la partícula inicial. Esto puede sonar muy enredado, por supuesto, si es que a la ciencia no les interesa mucho, pero en realidad es fascinante. La ciencia está demostrando con experimentos de alta tecnología que todo está interpenetrado, que hay algo que une toda la materia y que todo lo que no es materia, y de que, como bien se decía antiguamente, la materia es energía y que la energía es materia. Curiosamente, a la entrada del ser, de este centro de preparación, han puesto una imagen, ¿no? La imagen de Shiva Nagaraya, el Shiva bailarín, ¿no? Que es el símbolo de la creación y la destrucción del universo, que es el símbolo de la materia y de lo espiritual, que es el símbolo de el universo manifestado y el universo inmanifestado, porque se crea y se destruye, ¿no es cierto? Y estos científicos, ¿no? Han utilizado esta imagen religiosa para representar lo que ellos hacen, ¿no? La búsqueda de esa expresión, de la construcción, del origen y la destrucción también de la materia. Bien, otra metáfora interesante que utiliza la religión budista, por ejemplo, para explicar el universo es la red de joyas de Indra. Como ustedes saben, Indra es el dios del cielo en el panteón budista, ¿no? Y esta red de joyas de Indra se dice que el universo es, en realidad tiene una especie de red o telaraña invisible que interpenetra todo. Eso dice la tradición, ¿no? Es una especie de telaraña infinita hecha de joyas o gotas de rocío, como se quiere interpretar, donde cada gota o cada joya refleja todas las demás. Es decir, cada una de las gotas tiene el universo entero reflejado. Eso es lo que nos dice la tradición. Cada reflejo contiene a su vez el reflejo de todas las otras joyas, creando una imagen de interdependencia infinita. O sea, es una red de gotas, donde cada gota contiene a todas las demás gotas, ¿no? Y donde cada gota contiene el universo entero, lo cual es, por supuesto, para nuestra mente racional, difícil de comprender, ¿no? Pero es fe, religión. Esta metáfora de la red de Indra ilustra cómo cada ser, cada evento en el universo está interrelacionado y cómo cada acción puede influir en el todo. Trata de explicar esa integración del universo.
Y es una manera de entender la interdependencia, la interconexión de todas las cosas, ¿no? Destacando la importancia de cada individuo y cada acción en el gran esquema del universo. Lo que los seres humanos hemos aprendido cuando nos hemos enfrentado a las explicaciones científicas de que somos una pequeña especie de un pequeño planeta, ¿no? Situado alrededor de un pequeño sol, en los bordes de una pequeña galaxia, en un vasto universo, nos hace sentir enormemente pequeños. Sin embargo, en esta explicación de la red, cada parte o cada pedacito es enormemente importante porque cada cosmos es también un microcosmos que genera una influencia en el gran cosmos. Es decir, cada uno de nosotros es importante, así nos veamos pequeños e insignificantes, porque somos parte de esa enorme red y somos el reflejo del universo mismo, ¿no? Como es arriba, es abajo, decía el Kybalión. Pues bien, la ciencia ha creado teorías, curiosamente, para explicar esta teoría o esta metáfora de la red de joyas de Indra. Y varias han sido necesarias, varias teorías científicas actualmente aceptadas como válidas científicamente, no verdades absolutas, pero las teorías científicas son válidas normalmente, no verdades. Una de ellas, por ejemplo, es la teoría de fractales. ¿Qué cosa llegó a la teoría fractal? ¿Qué cosa es la teoría fractal? Es una teoría matemática, ¿no? La teoría fractal es una rama matemática, ¿ya? ¿No? Cosa, las estructuras complejas de la naturaleza. Muchas de las construcciones complejas dentro del caos, las caóticas, son explicadas por la teoría de fractales, que es un aspecto de las matemáticas, un área de las matemáticas, y que plantea de que en la teoría de fractales cada copia es una copia exacta del todo, donde la naturaleza tiende a ordenarse en fractales, es decir, en copias iguales más pequeñitas, más pequeñitas, más pequeñitas. La idea de un universo gigantesco, ¿no? Con galaxias que giran alrededor de él, una galaxia con estrellas que giran alrededor del centro, una estrella con planetas que giran alrededor del centro, ¿no? Y un planeta que tiene también sus condiciones que en su pequeñez también reflejan las características y el ser humano, ¿no? Y la bacteria y el átomo, ¿no? Y las partículas subatómicas. O sea, todo es de alguna manera una copia cada vez más en pequeño de la misma verdad gigantesca, ¿no? Que es el universo. Bueno, la teoría fractales, como digo, es una demostración matemática y que miren parcialmente esta idea de las redes de Indra. Otra es la teoría de las supercuerdas. La teoría de las supercuerdas, seguramente deben haber escuchado hablar de ellas, es un marco teórico que justo dice, ¿no? Las partículas están en un lugar, necesitan un espacio, pero las fuerzas y las energías no. Sin embargo, en muchas experimentaciones, las fuerzas son materia y las partículas son energía, como el famoso experimento de la física cuántica, ¿no? Que cuando partículas, fotones pasan por un huequito y son observados, pasan de una manera y cuando no son observados pasan de otra, ¿no? Como si nuestra voluntad tuviera algún efecto sobre ellos. Pues bien, esta teoría de supercuerdas en realidad dice una sola cosa bien simple. Y es que el universo no está hecho de partículas, de puntitos, átomos. No, no, no. El universo está hecho de cuerdas. Cuerdas que vibran y que por lo tanto interpenetran, cuerdas infinitas que se mezclan en una red y que crean todo el universo existente, ¿no? Eso es lo que nos dice la teoría de cuerdas, que vibran de diferentes modos y que no hay puntitos, sino cuerdas infinitas que se interpenetran. Eso es lo que dice la teoría de las supercuerdas, que también sería una explicación de la metáfora de la telaraña o de la red de Indra, es decir, que todo el universo es una enorme telaraña interconectada, que está fusionada y que genera una unidad entre todo, ¿no? Una siguiente teoría que también trata de explicar esto, y juntas de alguna manera son lo mismo que esta creencia ancestral de la red de Indra, es el famoso efecto de mariposa, que hasta películas le han hecho, ¿no? El efecto mariposa es un concepto derivado de la teoría del caos, que sostiene que cualquier pequeña variación en el universo cambia todo el universo, ¿no? Entonces, cualquier cosa pequeñita que tú hagas
cambia el universo entero, porque tú eres parte del universo y generas situaciones de causa-efecto que van a hacer que el universo sea totalmente distinto. Esta idea de interpenetración del universo, interconexión del universo, que implica que todo de alguna manera está interconectado con todo y que no hay nada, lo que decía Jiddu Krishnamurti, ¿no? O sea, no hay nada que puedas hacerle al otro que no te lo hagas a ti mismo, porque el otro eres tú, porque estamos interconectados, ¿no? Entonces, este efecto mariposa se ha tratado de, se le llama así por la metáfora que se utilizó para explicarlo, ¿no? De que el aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas. O sea, así de caótica puede ser la realidad, pero siempre con una causa-efecto, ¿no? Que es lo que genera de alguna manera el orden dentro del caos. A largo plazo, de generar acciones impredecibles. Pues bien, estas tres teorías científicas que acabamos de explicar muy ligeramente, la matemática, la teoría de los fractales, la teoría de las supercuerdas, que es una teoría física, y el efecto mariposa, que es un concepto sacado de la teoría del caos, que es lo que la ciencia, digamos, especula en la realidad, en la actualidad, curiosamente pareciera que hubieran tenido de modelo la red de joyas de Indra, que es una metáfora bastante más completa en realidad, que incluye estas tres teorías y probablemente se queden corta. ¿Será coincidencia? Tal vez, ¿no? Pero bueno, siguiendo. En el hinduismo también se afirma que todo el universo es vibración. El judeocristianismo, por ejemplo, en los textos sagrados sostiene que en el principio era el verbo, ¿no es cierto? El logos volaba a la superficie de las aguas. El universo es palabra. Hágase la luz y la luz se hace, ¿no? Fiat Dux. Pues bien, se han hecho experimentos acerca de la vibración, con la vibración de diferentes, por supuesto, las vibraciones que están a nuestro alcance, ¿no? Que podemos producir con instrumentos mecánicos. Se ha demostrado que la vibración genera forma, ¿no? Famoso es el experimento de Schlange, que ponía arena sobre un metal, sobre una plancha, y luego conectaba a esa plancha de metal diferentes vibraciones, ¿no? Notas musicales, sonidos, ruidos o música. Y dependiendo de esas vibraciones, la arena iba tomando formas eh, armoniosas en algunos casos o caóticas en otros casos, ¿no? Es decir, una forma de explicar experimentalmente que el sonido, que la vibración. El sonido es un tipo de vibración. Hay mucha más, el universo entero vibra, ¿no? Nosotros le llamamos vibración al sonido también porque es lo que podemos escuchar, pero las vibraciones son infinitas. El universo entero vibra en un universo de vibraciones. Nosotros podemos empíricamente las sonoras, porque tenemos control sobre ellas. Sobre ellas se ha demostrado que también son capaces de crear. Se ha sostenido en teosofía una de las afirmaciones que la señora Blavatsky hizo del siglo XIX y que fue más objetada por la ciencia de esa época, era que se sostenía de que todo en el universo era consciente, de que había una gran conciencia que interpenetraba todo y de que la naturaleza era consciente y de que eh, había pues una inteligencia que creaba el universo, ¿no? Eh, y curiosamente hay investigaciones desde muy complejas o teorías muy complejas como las que hemos visto hasta cosas como las investigaciones que se han hecho con abejas, ¿no? Los apicultores han descubierto que las abejas pareciera que fueran casi ingenieras, ¿no? ¿Cómo es que un conocimiento tan complejo que el ser humano inclusive tiene que aprender formalmente en una universidad, lo manejan pequeños insectos a partir de la evolución, a partir de comportamientos teóricamente o presumiblemente caóticos, ¿no? Hay una inteligencia en la naturaleza y que puede ser bien vista con toda claridad, por ejemplo, en el caso de las abejas. ¿Habrán abejas habrán matemáticas las abejas? Las abejas construyen sus panales en hexágonos, ¿no? Esos formitas que vemos aquí en polígonos de 6 lados. Y pareciera fortuito. Sin embargo, mandáramos a un ingeniero a buscar cuál es la mejor manera de almacenar miel,
tiene una serie de ventajas. O sea, en primer lugar, al hacerlo en hexágonos, cubre una superficie plana sin dejar espacios vacíos. Eso solamente se puede hacer con cuadrados, con triángulos y con hexágonos. No se puede hacer con otra figura geométrica. O sea, ponerlas unas al lado de otras y no generar espacio vacío. Solo se puede hacer con triángulos, con cuadrados y con hexágonos. Ellas han elegido hexágono. ¿Y por qué han elegido hexágono? Aparentemente porque un hexágono, la forma del hexágono, requiere menos cantidad de cera para construirse que un cuadrado y que un triángulo. Tendrían que ser mucho más triángulos chiquititos. La producción de cera consume mucha energía en las abejas y entonces ellos ahorran al máximo la producción de cera creando hexágonos. Ahora, al construirse hexágonos, mejor que con triángulos y mejor que con cuadrados, el panal tiene mucha más estabilidad, es una estructura mucho más fuerte, ¿no? Y distribuye la carga de la fuerza y del peso de manera uniforme en toda la pared o en toda la pared de la colmena. Optimiza el volumen de cera guardada. O sea, si tuviéramos que escoger en qué figura geométrica podemos almacenar mayor cantidad de miel con la menor cantidad de cera para construirla, llegaríamos a los hexágonos. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿no? Si esto es fortuito o si es producto solo de un ensayo-error, como pretende Darwin, o si es producto de una inteligencia que se encuentra más allá de nuestra comprensión y que existe, por supuesto, en todas las cosas, ¿no? En la naturaleza, que, que suele, que suele combinar los elementos, eh, estos gnósticos, no eran los gnósticos, eh, claro, sí, los gnósticos de milenio, del primer milenio, del siglo tercero, cuarto, solían decir que eh, el universo, en todo en la naturaleza, perdón, todo en la naturaleza es necesario. Que todo en la naturaleza, lo necesario existe. Por eso ellos deducían a partir de ahí de que Dios existía, decían, porque Dios es necesario, por lo tanto existe. Sin embargo, la demostración de que en la naturaleza lo necesario suele existir de manera natural, cierta, y es comprobable en diferentes aspectos, ¿no? Bueno, las abejas, un estudio que se han hecho en varios niveles de la ciencia. Sobre la realidad y el tiempo, se han dicho muchas cosas. Lo que podemos inferir es que la ciencia está llegando a las mismas conclusiones que la teosofía y otras, por supuesto, corrientes de Oriente bien afirmado, ¿no? De que todo sucede en el ahora, que el tiempo es una creación mental, que el tiempo en realidad es una forma que tenemos de entender lo que nos pasa y nuestra secuencia de memoria. Todo solamente existe el ahora. Y el tiempo es una palabra en realidad que nos sirve para explicar, ¿no? Ejemplo, ¿no? La luz tarda en llegar 8 minutos del Sol a la Tierra. Por lo tanto, nosotros no vemos el Sol como es, si pudiéramos ver el Sol. Vemos el Sol como fue hace 8 minutos. Porque el tiempo es relativo en función a punto de vista, en este caso, del observador. La estrella más cercana, Alfa Centauri, se encuentra 4 años luz. Es decir, si explotara en estos momentos, dentro de 4 años recién veríamos la explosión. Entonces, en breves distancias, como las que tenemos a nuestro alrededor, todo parece que sucede a la vez, ¿no? Pero en grandes distancias, el tiempo pasa a ser totalmente relativo. El tiempo es una creación de la mente y es la memoria, nuestra memoria es la que crea la ilusión de continuidad. También me hace recordar un poco la famosa frase de La voz del silencio, ¿no? Que dice, la mente es el gran destructor de lo real, destruya el discípulo al destructor. Rumi, acerca del tiempo, nos hablaba ya en su época de que el pasado y el futuro ocultan a Dios de nuestra mirada. Porque ¿dónde está Dios? En el ahora, en la conciencia del ya, del hoy, del ahora. Bueno, sigamos con la ciencia. No quiero cansarlos demasiado, pero un poquito más de paciencia. Eh,
solía utilizarse en el hinduismo y que la filosofía afirma, es que el universo en realidad es maya, es una creación mental, como la Matrix, como la Matrix de las películas, ¿no? Es decir, el universo es una creación de la mente, un pensamiento. Y eso puede parecer pues un absurdo para quienes solo se basan y se sostienen en lo empírico, ¿no? Sin embargo, la ciencia ha llegado a esa conclusión. Ejemplo, la ciencia ha demostrado que la materia, las cosas materiales o la longitud de las cosas materiales, yo mido algo que mide 10 metros y mide 10 metros, pero no, esa longitud cambia, depende de su movimiento y depende de la relación del observador. Incluso la velocidad misma de un objeto cambia la longitud de su materia. Es decir, la materia es relativa. Es decir, la longitud de las cosas, el peso de las cosas, la forma de las cosas, el tiempo, es relativo. O sea, no es físico, no es sólido, no es estable, ¿no? Los objetos no tienen una longitud real, depende de su situación y sus circunstancias, ¿no? La famosa fórmula de Einstein, es igual a mc al cuadrado, explica fundamentalmente que la masa es energía, que la energía es masa. Un poco lo que eh, este instituto CERN ha cubierto, ¿no? O sea, que la masa a grandes cantidades, a grandes velocidades, choca y la energía misma del choque genera nueva masa, ¿no? Lo que explicábamos hace un rato. Entonces, ¿qué es la malla? La malla, ojo, no es que el universo, no es que todo sea una ilusión, no es que todo sea producto de la imaginación y que este mundo no sea real, porque eso suele ser el argumento. Yo alguna vez he hablado sobre esto con algunas personas y me dicen, no, pero entonces todo, nada existe, todo es ilusión, nada importa, puedo hacer lo que quiera porque todo es ilusión, todo está en la mente. No, la maya o esta idea de que el universo es mental y que el universo es ilusión, no quiere decir que el universo no exista o no tenga una existencia real. Lo que quiere decir es que no lo vemos como es. Por eso es una ilusión. Nuestra percepción del mundo, nuestra percepción del universo no es real, es interna. Y acá me centro un poco en algunas cosas que se han descubierto acerca del funcionamiento del cerebro y la percepción. Bueno, esta diapositiva sigue explicando un poco lo mismo, ¿no? La visión de la partícula y la onda, que son explicaciones que hace la física cuántica, para explicar que las partículas, que son sólidas, a veces funcionan como ondas y a veces como partículas. Y las ondas, que a veces que no son sólidas y que no están en ningún lugar, a veces se vuelven partículas, ¿no? Estos son los experimentos que hizo Schrödinger en las micropartículas subatómicas. Tenían mayor explicación por la física tradicional de esa época, por eso tuvo que crear una nueva física, ¿no? La física cuántica para poder explicar estos fenómenos. Para Einstein, perdón, para Einstein, ¿no? El tiempo y el espacio son solo palabras. Usamos para describir lo que percibimos. O sea, no están afuera, están adentro. Y acá sí, acá hay unos datos que me parecen también importantes, ¿no? La ciencia ha encontrado que un átomo casi todo vacío. El átomo es vacío porque la materia que conforma el átomo es sólida. Hay algo que interpenetra todo esto, esta materia oscura a la cual le llamamos, a la cual la llama la ciencia actualmente. Eh, Se ha llegado a comparar las proporciones de manera gigantesca, ¿no? Dice, en una cancha de fútbol, el núcleo del átomo sería una cabeza de alfiler en el centro del campo. Y los electrones serían pequeños puntitos, pequeñas puntas de alfiler que estarían dando vueltas alrededor de la cancha atlética. Todo lo demás es vacío. El universo vacío, que no es vacío, ¿cierto? Hay algo que entra todo. Todavía la ciencia le llama materia oscura y que la teosofía, el ocultismo, las filosofías antiguas, las religiones le han llamado de diferentes maneras, ¿no? Akasha es una de ellas. Pues bien, está repitiendo el experimento de Dirac que yo ya les expliqué, ¿no? De la que chocan las micropartículas y se dividen en pedazos que no se hacen más pequeños, sino que son iguales a las partículas originales, ¿no? Es decir, se ha llegado a una nueva conclusión, que los átomos, las partículas son destructibles e indestructibles, lo cual es un absurdo lógico, pero sin embargo la ciencia ha llegado a eso. O sea, las micropartículas son destructibles porque se pueden chocar y destruir,
pero son indestructibles porque los pedacitos son del mismo tamaño que las partículas iniciales. Parece un absurdo. Sin embargo, esa es la ciencia, lo que está encontrando la ciencia. Otro principio científico que se considera, digamos, válido es el principio de incertidumbre, ¿no? Es decir, a nivel subatómico, la materia o la partícula existe y no existe en un lugar, pero no está en un lugar, no cambia de posición y permanece en reposo. Todas estas contradicciones lógicas son explicaciones de la cuántica. Son explicaciones dentro de la lógica tradicional que nos dice que lo que es y lo que no es, no es, eh, escapan, han producido una ruptura, ¿no? Y mucha discusión en esta búsqueda de la teoría unificada de la física. Pero llegando ya en la parte final, para no agotarlos mucho, al estudio de la mente y al estudio de la percepción humana, las neurociencias, que ahora también están tan de moda, nos afirman que el mundo, llegamos a lo mismo, ¿no? El mundo que vemos, el mundo que oímos, el mundo que percibimos a nuestro alrededor, no está fuera de nosotros, sino que está dentro. Me explico. Nuestros ojos son sensores de luz que perciben la luz de nuestro entorno y la decodifican en señales eléctricas que el cerebro decodifica y construye dentro de su funcionamiento. Si no hubiera luz, no vemos absolutamente nada. Nuestros ojos son solo sensores de luz que decodifican información de vibraciones de luz y la transmiten al cerebro. Nuestros oídos son sensores de vibración sonora. Escuchan cierta cantidad de vibraciones, de 20 a 100 decibeles. El infinito de vibraciones no, solamente ese poquito de lo que somos capaces de escuchar los seres humanos. Y en función a eso decimos que una cosa suena, golpea, en fin, a nuestro alrededor. Lo que acabo de mencionar, que son vista y oído, son nuestros principales sentidos con los que conocemos el mundo. También lo conocemos por el olfato, por el gusto y por el tacto, pero son más limitados, nos dan menos información. También, por supuesto, son útiles, ¿no? El tacto también es útil, y el olfato y el gusto, pero digamos que nos dan menos información que la vista y el oído. Pero todo esto no son más que sensores que tenemos. Somos como un gran aparato que tiene sensores y toda esa información de sonidos, de imágenes, de tacto, de sabor, de olor, entran como señales eléctricas al cerebro y es en la mente, o en el cerebro si quieren ser materialistas, o en la mente si quieren ser idealistas, que se construye el universo que yo veo fuera. Por lo tanto, miren lo duro de lo que voy a decir. Lo que yo veo afuera, digamos, en estos momentos estoy viendo por una ventana, pero esa ventana no está afuera. La ventana que yo veo está en mi cabeza. Yo la he imaginado. Yo la he construido a partir de las señales de luz y a partir de mi tacto que la puedo tocar, ¿no? Porque dentro del universo, el universo que veo, por ejemplo, el universo empírico que yo puedo experimentar está dentro de mi cabeza. Yo lo he creado. Esa es la idea de Maya. No es que no exista el universo que está afuera. Es que yo no lo veo como es porque mis elementos de percepción del universo son enormemente limitados. ¿Qué es lo que decía Descartes? René Descartes, el famoso autor de esta frase, cogito ergo sum, pienso, por lo tanto existo. Lo que hace fue dudar, ¿no es cierto? La famosa duda metódica. Y él duda de lo que los ojos le dicen, porque los ojos no ven todo. Duda de lo que sus oídos le dicen, duda de lo que puede percibir, porque sus elementos de percepción son enormemente limitados, y de lo único que está seguro desde donde parte su método es de que está pensando y que está dudando. Entonces yo pienso, dudo, por lo tanto, ergo, ¿no? Soy, existo. Acá en esta traducción de esta frase, vale hacer una aclaración, porque muchas personas lo traducen como pienso, luego existo. ¿No? Y es bastante común la traducción, pienso, luego existo. El problema de la palabra luego, si bien es cierto, tiene un significado también de por lo tanto o en consecuencia, la palabra luego suele ser relacionada en el lenguaje común con tiempo, a lo que pasa primero y luego algo pasa después. Y esa es una idea errónea de la frase. O sea, si se asocia eso a la frase, es una idea errónea.
No es primero pienso y después soy. No, no es lo que dice la frase. Lo que dice la frase es pienso, por lo tanto, en consecuencia, existo. ¿No? O sea, mi existencia está validada precisamente por mi conciencia de mi existencia. ¿No? Pero bueno, esta percepción limitada, ya comprobada y ya explicada por la ciencia, nos da una idea de esta tradición de sabiduría que siempre hemos visto en religiones antiguas, de que eh, el mundo en realidad no es real tal como lo vemos y que lo que existe realmente es la conciencia, ¿no? Y somos una especie de contenedores de la conciencia. Y que esa conciencia, que es nuestro ser interno, es lo que realmente es, ¿no? Y lo demás son, digamos, una carcasa, ¿no? Una carcasa, como un carro, si quieren, como un robot, ¿no? Que habitamos. Recuerdo una frase que me impactó mucho de Randolfo Barbosa, un hermano de la Sociedad Teosófica Argentina, que decía, repetía mucho una frase de Krishnamurti, ¿no? ¿Quién me vive? O sea, ¿quién realmente está dentro de mí, ¿no? Bueno, lo que nosotros observamos no es la naturaleza, sino nuestra percepción de la naturaleza. Si pueden ver en una pantalla de computadora esta imagen que estoy proyectando, a la mayoría de ustedes, si lo ven suficientemente grande, probablemente les dé la ilusión que hay movimiento cuando pasen la vista por esta imagen. Pero no hay movimiento. Los ojos nos engañan. Y nos engañan porque, digamos, acá están las condiciones dadas para que nos engañen. Pero eso pasa en toda la realidad. Nuestra vista, nuestros sentidos nos dan una idea de lo que sucede, pero la explicación y la interpretación la hacemos dentro de nuestra cabeza, ¿no? La ilusión es creada por la mente. Destruya el discípulo al destructor. ¿No? El mundo no existe en imagen, sino como impulsos que se encienden y se apagan. El cerebro realiza una cognición e interpreta y elabora. Todo es captado como señales electromagnéticas, el cerebro lo percibe e interpreta, la mente lo imagina. Ambos crean las separaciones de la realidad. La mente es el gran destructor de lo real. Frase. Nuestros pensamientos, entonces, curiosamente también, ¿no? Se ha demostrado, se ha medido ya la frecuencia en la cual nuestros pensamientos funcionan. Se ha decodificado, la ciencia ha decodificado parcialmente algunas formas de pensamiento, al punto de que ha creado lo que se está utilizando en la actualidad para personas con cuadraplegia, que es un pequeño chip neurológico que se introduce en la zona callosa del cerebro humano y que permite que una persona que no puede mover sus miembros pueda, a través de una forma de pensamiento, eh, prender la luz, a través de este chip, por supuesto, conectado a una computadora, o hablar pensamientos, palabras, a través de una computadora y un altavoz. Puede parecer ciencia ficción, sin embargo, eso ya se ha trabajado desde hace varios años, ¿no? Y finalmente, algunos experimentos científicos en los últimos años que han demostrado que nuestro ADN, por ejemplo, estudios que se han hecho sobre el ADN, tiene particularidades únicas y extrañas e incomprensibles todavía para la ciencia. Y que vuelven a rehacer la misma idea de unidad, ¿no? Todos nosotros somos seres que estamos integrados, unidos unos con otros, y que además experimentamos partes o cuerpos que no son solo físicos, ¿no? Que tienen emociones, que tienen pensamientos. ¿Y cómo así? Rápidamente digo esto a cabo. Vladimir Putin, ¿no? Ha trabajado, ha hecho un experimento que se le llama el experimento de efecto fantasma del ADN, ¿no? ¿Y qué se ha hecho? Se han colocado muestras de ADN en un tubo y ha sido bombardeado ese ADN con partículas de luz. Y estas partículas de luz en un tipo de ADN se comienzan a generar patrones específicos dependiendo del ADN. O sea, con otro ADN toman otras formas. Es decir, la luz toma diferentes formas dependiendo del ADN que es bombardeado con fotones. O sea, forman patrones, ¿no? Está sugiriendo este descubrimiento o este experimento, ¿no? Que el ADN humano tiene efectos sobre partículas y que hace que los fotones, en este caso las micropartículas de luz, funcionen de diferente manera cuando están sujetas o motivadas o influenciadas por algún tipo de ADN.
el ADN, teoría cuántica, el ADN puede influir en el entorno cuántico de maneras que aún no comprendemos. Otro experimento sobre epigenética, ¿no? O sea, la epigenética estudia cómo nuestros comportamientos o nuestras emociones activan o desactivan o influencian nuestro ADN también, ¿no? Nuestros genes, nuestra secuencia de ADN. Y se han hecho experimentos de este tipo, o sea, me sacan una muestra de ADN de mi cuerpo y la llevan lejos. Y, por ejemplo, me hacen ver una película graciosa, ¿no? Y miden, por supuesto, ese ADN está en observación, ¿no? Esas partículas, esa muestra de ADN está en observación. Y a mí me hacen reírme, por ejemplo, ¿no? Yo me comienzo a reír por una película graciosa o me pongo triste porque me muestran una imagen triste. Y así como mi ADN vibra por estar triste, por estar alegre, esa partícula de ADN que ha sido sacada de mí también vibra de la misma manera, como si estuviera conmigo. Y esto es, uno, exactamente igual al mismo tiempo, sin retardo de tiempo, y dos, independientemente de la distancia. O sea, pueden apartarla 1 metro, pueden apartarla kilómetros. Igual, como es mi ADN, cuando yo vibro de una manera determinada, mi ADN vibra de la misma manera. ¿Cómo es posible que esté interconectado fuera del tiempo y el espacio? Volvemos a hablar, ¿no? Teoría de supercuerdas, integración del universo, joyas de Indra. Finalmente, el último experimento fue realizado por el HeartMath Institute de California, que ha generado y ha explicado, digamos, que las emociones positivas y agradables de una persona, o sea, como el cuerpo astral, como le llamamos nosotros, o como nuestras emociones, generan distensión de nuestro ADN, aumentan defensa del organismo, ¿no? Y que nuestras emociones constantes, se ha demostrado científicamente, con pruebas empíricas, de que nuestras emociones cambian el ADN y nuestra constitución corporal. Regresando, no sé, pues a textos como el cuerpo mental, ¿no? De Powell, o libros de Anil Khan o Liv Vittra, ¿no? La mente, nuestras emociones generan pensamientos, formas mentales, generan vibración que afecta nuestro físico, que afecta nuestro ADN, que afecta las células, afecta nuestra propia constitución genética. Entonces hay que ser muy responsables, ¿no? Con lo que pensamos, con lo que sentimos. Y con el tipo de vida consciente que llevamos. Yo quiero agradecer la atención de las personas que han estado presentes el día de hoy. Hay muchos científicos como los que están acá mostrados, ¿no? Está Tesla o inventores como Edison o Einstein o Heisenberg, que han tenido algún tipo de relación con la sociedad teosófica en su momento, ya sea como miembros, Edison, ¿no? O como lectores de algunos libros fundamentales de la teosofía, ¿no? Como La Doctrina Secreta. Se cuenta como anécdota que Einstein tenía como uno de sus libros de estudio La Doctrina Secreta de la señora Blavatsky, ¿no? Y que se lo envió, hay una carta donde le hace el comentario a Heisenberg, le escribe, diciéndole que revise ese texto que tenía algunas teorías y algunas posiciones de interés. Pero la ciencia siempre ha estado relacionada con la teosofía en sus inicios. Y creo que este rápido panorama que hemos hecho nos puede dar algunas ideas o puede servir como semilla para investigar en el futuro. Porque la ciencia, como bien señalaba nuestro amigo Carlos del Busto algunas veces, la ciencia es una maravilla, ¿no? Es apasionante. Y qué mejor que tener una herramienta como la teosofía para explicar algunos aspectos que a veces la ciencia empírica materialista no puede explicar. Muchas gracias, hermanos, por la atención. Gracias a ti, Tomás. Muy interesante tu conferencia.